Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, ya estamos acá en un nuevo conversatorio. Este conversatorio es el primero que hacemos nosotros en este mes del mar aquí en Chile, así que empiezan temáticas tremendamente relacionadas con eso. Y bueno, qué mejor que para hoy día empezar con Yolanda Sánchez. Yolanda es alguien que hace muchísima educación marina, como ella misma lo menciona en el título de la charla. Y bueno, es tremenda persona, la conozco ya hace varios años y bueno, alguien a quien hay que admirar muchísimo. Saludos a los que se van conectando ahí, saludos ahí a Sebas que está saludando, al Joe que se conectó. Ahí veo a varias personas que se han ido conectando. Saludos a todos ustedes, a Erasmo que está por ahí también, a la profe Débora que está por ahí, a la Manu, a todos ellos. Vamos a ver si ya se conectó la Yoli para unirla. Nada, todavía no. La que veo es no a la Yoli, sino a la Holly. Así que no sé si va a cambiar de cuenta o la llamo por esta cuenta. Bueno, ¿se escucha bien? Si se escucha bien, vamos con la unión a Yolanda. Vamos a ver. Se une por esta cuenta la Yoli. Saludos a la profe Débora. Ahí está la... Ahí estamos ya uniendo a Yolanda. Ahora sí, por fin. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola, Paul. ¿Cómo está todo? Todo bien, espera, o sea, más o menos bien, porque entre todas las preguntas del día se me olvidó lo importante que era poner a cargar el teléfono. Así que... Ya, bueno, ahí vamos a... ¿Cómo hacer para que el teléfono aguante y no se caiga? Sí, yo tengo el mismo problema siempre. De hecho, en cualquier momento se me cae el teléfono. Vale. Ya. Bueno, veamos qué tal funciona un rato. Te tocó cambiarte de cuenta que estás por la otra. Sí. Que... nada, pues de despistada, no me había dado cuenta. Y ya estaba yo en la otra muy feliz viendo a toda la gente que se estaba conectando. Y yo, vaya, que me llame ya el Paul. Y ahí has dicho, está Holly Berries, pero no anda Jolly Fish. Gracias. ¿Verdad? Bueno, Yolanda, bienvenida por estar acá, para estar acá con nosotros. Un tremendo gusto, un placer poder tener esta conversación que yo creo que muchísimos de los que ya se han conectado están ansiosos por ver lo que vamos a conversar contigo hoy día. Yo creo que hay muchos que fácilmente podemos decir que son fans de Yolanda Sánchez, de la Yoli. No, Paul, sí, el gusto es mío. Como que he estado viendo un montón de live y charlas todos estos días y ya tenía ganas también de participar en uno, así que te agradezco un montón la invitación y el tema también me ha encantado, como que hablemos un poco de cómo hacer esto, que no te explican muy bien en la universidad cómo hacerlo y uno empieza a improvisar hasta que va encontrando herramientas. Y también creo que es súper buen momento para abrir. Creo que ha habido mucha gente haciendo preguntas interesantes que vamos a ir ahí desenmarañando durante la charla. Y nada, sí. Muy contenta. Dale, buenísimo. Bueno, cuéntame, así como para empezar, súper breve, ¿cómo estás llevando esto de la cuarentena? ¿Dónde estás y todo eso? Pues mira, estoy en Santiago. Por suerte estoy en una casita que me vine acá antes de que acabase el año y me venía temporalmente porque estaba entre mis planes irme prontito para Europa. Y bueno, tenía justo un viaje en marzo para ir a participar en un programa de la Universidad de Edimburgo, de un programa de liderazgo en cuanto a océanos que estaba muy bonito.
Y bueno, ahí se canceló el viaje, empezó todo esto, se empezaron a cancelar todos los planes, teníamos que ir al encuentro de Mónaco, teníamos un montón de planes y tenía el plan de ir también a visitar a toda mi familia, que aprovecho de saludar a todos los que estén y a todos los que se andan conectando desde... A ver, esto no sé si va a resultar, está demasiado desequilibrado. Y, ya, aquí ahora, parece que... Ahí, a ver, déjame, porque si no... Si tienes varios libros, de pronto te ayudan. Ahí, me parece que puede ser que se aguante. Ya, bueno, eso, así que cancelaron todo, me he quedado aquí en Santiago y bueno, por lo general bien, un poco preocupada por este cambio todo el rato de las políticas en cuanto a la pandemia, de ahora nos encerramos, ahora hay que salir, ahora hay que entrar, ahora abrimos mall, ahora... Pero bueno, como que eso me asusta un poco el no saber qué va a pasar. Y nada, y también ya venía un poquito preocupada de antes porque en España igual ha sido fuerte y preocupada por la gente de allá, que por suerte andan todos bien. Y nada, la única preocupación ha sido por parte de mi mamá, que esta semana nos ha dado un susto, que ha andado con un pequeño accidente de tráfico, así que ha sido el único susto en pandemia, afortunadamente, pero está bien, así que todo en orden. Bueno, ¿y te debe estar viendo ahora o no? Pues no lo sé, le he dado como un instructivo de cómo entrar a Instagram, cómo buscarte, cómo seguir, cómo... Ojalá, a ver si anda por ahí, bueno. A ver si toma una manita o algo. Si no, después le ayudamos a que lo pueda ver si no lo está viendo en directo. Sí, que se ponga contenta. Ya. Bueno, entremos entonces un poco. Bueno, entremos un poco entonces en la temática. Vamos a lo que nos trajo acá. Lo primero es, cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a estudiar? ¿Qué estudiaste tú y cómo llegaste de eso que estudiaste, llevarlo a lo que estás haciendo ahora en educación marina? Vale, fue una súper casualidad, una casualidad súper bonita a día de hoy, pero cuando estaba terminando la media, tenía que tomar esa difícil decisión de qué hacer el resto de tu vida, que creo que es una decisión horrible para toda la gente con 17 años. Creo que hay suerte, los que tienen suerte que están súper claros con ese destino, con el camino que quieren. Yo por lo menos estaba súper perdida, me encantaban las letras, me encantaba la ciencia, me encantaba viajar, quería hacer todo, quería conocer a todo el mundo. Entonces, como andaba tan perdida, esto... aprovechando, es una confesión, aprovechando que mi mamá también está conectada, que yo no sé si alguna vez lo dijo, pero tenía muchas ganas de salir de casa, tenía ganas de vivir experiencias nuevas y viajar. Entonces lo que hice fue encontrar la única carrera que no estaba en la ciudad donde yo vivía, que era Ciencias del Mar. Y sí, y así fue como la convencí, le dije que me encantaba la carrera, me apasionaba el mar. Yo en ese momento no tenía idea, no sabía, y solo sabía que era la única oportunidad que tenía de moverme, de empezar a encontrar algo de libertad. Y empecé la carrera y empecé muy perdida, tenía muchísimas matemáticas, mucha estadística, mucha física, química. Me costaba pasar los ramos, me costaba ir a clase porque me gustaba mucho hacer muchas otras cosas. Estaba metida en teatro, estaba metida en organizar eventos culturales con otras amigas de la universidad. Y por suerte me crucé con un profe, Nacho González, que me invitó a ser parte del laboratorio, como que me dio una práctica y me invitó a ser parte del laboratorio, y el laboratorio era de revisar muestras de plancton, y como que me parecía súper entretenido empezar a buscar bichos y encontrar, y como que le vacilé un rato como, te voy a quitar el trabajo porque a mí esto se me da muy bien y bla, 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 y como que ahí enganchó un poco, y me dijo así como, oye, ¿sabes qué? Se nos fue una voluntaria hace poquito que terminó y si quieres engancharte al laboratorio, dale. Y empecé y ahí me volví loca. Me encantaban, no podía creerme esos bichos tan pequeños, el mundo que tienen, la vida que tienen. Es como... O sea, nosotros, el laboratorio, sobre todo, yo estaba ayudando a una estudiante de doctorado que estudiaba todo el proceso de reclutamiento de las larvas de cangrejo, ¿no? Los cangrejos ponen los huevos, las jaivas, se van, hacen todo este viaje gigante, cuando empiezan a pasar etapas, a cambiar, y luego cuando vuelven. Entonces yo decía, ¿cómo este bicho tan pequeño puede hacer todo ese recorrido? ¿Cómo sabe cuándo está listo para volver? ¿Cómo sabe? O sea,
siempre dentro de toda esta filosofía de vida de no saber nunca para dónde ir, es como, ¿por qué tienen tan claro estos bichos tan pequeños para dónde quieren ir? Y ahí me encantaba. Y bueno, casi no iba a clase, me pegaba todo el día en el laboratorio, iba a muestrear, iba a hacer un montón de cosas y aprendí muchísimo en la práctica. Y en un momento llegué a darme cuenta que tenía mucha práctica y no había pasado mucho ramo. Entonces me centré a estudiar, pero estudiando y llevando el laboratorio y ayudando y tal, como que me empecé a dar cuenta un poco que la ciencia en sí, la investigación, me gustaba, pero que a mí lo que más me gustaba era que cada vez que descubría algo que me apasionaba, llegar a mi casa y contárselo a la gente, contárselo a mi pareja de aquel momento, contárselo a mi familia, como que yo decía, pasan demasiadas cosas increíbles en el mar que yo quiero contar a la gente. Entonces siempre aprovechaba y ahí como que empecé a tener un poco esta duda de, ya, sí, la investigación es bacán, pero requiere ciertas habilidades que uno puede desarrollar, toda esa concentración, estar súper metido en los papers, en esa un poco de competitividad que siempre se da para poder conseguir las becas. Entonces como que yo decía, no estoy segura de querer desarrollar, no, sé que no las tengo, las habilidades esas, y uno las puede desarrollar siempre, pero dije, no sé si quiero que el día de mañana me evalúen en un cargo por algo que yo no está en mí, como que no, fue un poco mi quiebre un poco con la investigación, ¿no? Y dije, creo que me gusta más, creo que hay mucha gente investigando cosas y poca gente que le cuenta esos resultados al resto del mundo. Y entonces como que ahí empecé a pensar en el tema de la educación ambiental, hice unas prácticas con algo terrestre, nada que ver, y después me conseguí unas prácticas en un acuario en Alemania. En Alemania fue genial, pero no hablaba alemán, así que tampoco podía contarle a la gente tantas cosas. Pero me gustaba mucho cada vez que podía interactuar con la gente y contarles qué comían o cómo, no sé, de qué manera podían ayudar a los bichos que estaban viendo, como ese tipo de cosas. Entonces ahí me di cuenta que ese era el camino, eso es lo que quería hacer. Y un par de meses después estaba haciendo una entrevista para Chile Smart en Las Cruces. Acababa de partir el programa del núcleo milenio, llevaba poco tiempo y Chile Smart estaba recién partiendo. Fue un proyecto que se lanzó en 2012 y yo llegué aquí en enero de 2013. Así que de ahí me lancé de cabeza, me vine con mi maletita sin saber nada, sin tener idea, y ahí partí y me encantó. O sea, fue poner los pies y 2 meses después sabía que por fin estaba en el lugar en el que quería estar, y qué lata que durante tantos años nadie en la universidad me hubiera dicho, ¿sabes qué? Hay una cosa que se llama educación marina, que tiene que ver con la educación ambiental, que tiene que ver con compartir conocimiento, con aprender de la gente, para que todos trabajemos un poco en esta conciencia ambiental en general. Entonces, como que para mí fue bacán. Fue de verdad un recorrido muy largo en el que tuve muchas dudas. De hecho, bueno, mi santa madre sabe que cuántas veces estuve a punto de dejar la carrera porque me quería ir a hacer otro millón de cosas, pero al final uno lo consigue, solo que tiene que sacarse de la cabeza esa idea de que uno toma una decisión a los 17 años y sigue con eso el resto de su vida. O sea, yo me metí a ciencias, en el camino hice un montón de cosas de arte, y después me metí a hacer el magíster cuando llegué a Chile en didáctica de las ciencias experimentales, que fueron un montón de herramientas educativas, y ahora me dedico a algo que es súper mezclado con una cantidad de multidisciplina brutal. Sí, bueno, de hecho yo creo que cuando uno piensa en educación marina acá en Chile, justamente los inicios son casi que para ese entonces, 2012, 2013. Yo creo que cuántas personas antes de eso hacían educación marina en Chile son súper contadas las personas. De hecho, yo empecé, por ejemplo, justamente en 2013, igual con todo esto de la divulgación científica, y ya, pero yo creo que en ese sentido podríamos contar la historia contando un poco las aventuras que tú has ido teniendo acá en Chile. Sí, yo recuerdo que cuando llegué ya tenía ahí un par de ídolos, como que empecé como a indagar un poco, y Paloma Núñez ya llevaba un rato haciendo cuentos, los científicos de la basura, Celeste Kroger ya andaba por ahí dando vueltas, que por suerte después unimos fuerzas, también la Bea, que también andaba con este grupo que tenía Acción Cousteau, como que había cositas, y de hecho, justo en 2012 hubo una reunión de alfabetización oceánica del grupo de educadores marinos del Pacífico, que es un grupo armado
creo que como en 2005, y ellos se juntan cada 2 años. Y ellos tuvieron una reunión aquí en 2012 en Concepción. Entonces yo creo que ahí como que se trajo un poquito esa visión también de fuera, se empezó a dar un poquito de vidilla al concepto de alfabetización oceánica, y yo creo que por ahí sí, por ahí partió ya. Igual había gente haciendo cosas bien entretenidas, pero claro, empezamos a levantarnos unos pocos y a unir fuerzas, que fue lo más bonito, ¿no? Que hay un montón de proyectos que hemos ido haciendo colaboraciones, nosotros y yo hemos colaborado tantas veces con los científicos de la basura, con la gente explora, como que todo el rato estas uniones han sido lo que han ido dando cada vez más fuerza a todos los proyectos. Yo creo que en ese sentido es una de las cosas que a mí me gusta tanto de la divulgación científica y la educación ambiental, que como que las personas, cuando uno habla de ciencias, uno habla mucho de competencia. En cambio, cuando uno habla de los educadores, los divulgadores, se habla mucho más en cambio de colaboraciones, de vamos a hacer esto, hagamos esto en conjunto, como que buscas ideas en otras personas y tratar de aplicarlo. En cambio, la ciencia es como más cerrado, como el yo, el ego en vez del eco, como dicen por ahí. Sí, o sea, en ciencia pasa muchísimo. Yo creo que algo hay también en educación científica de repente, sobre todo cuando salen solo 10 proyectos Explora para todo Chile, o un FPA o sea, Fondo de Protección Ambiental de 30 millones para áreas marinas protegidas. Ahí nos tiramos todos de los pelos, pero porque ese tipo, o sea, dentro de entender que son muy escasas las ofertas de financiamiento. Entonces, obviamente muchas veces lo que nosotros planteamos es, oye, juntémonos, hagamos esto, ¿no? Como nosotros ya postulemos este Explora juntos o tiremos este otro proyecto juntos y esas colaboraciones al final hacen los proyectos más fuertes. Pero a veces, bueno, también la supervivencia del proyecto depende de que postule solamente ese grupo o esa institución y complica un poco las cosas. Entonces ahí aparecen estas competencias feas, pero sí, yo creo que, o sea, Chile Smart, por ejemplo, o también los trabajos que hemos hecho con Oceana han sido a través de mucha colaboración, de decir, oye, juntémonos con esta gente, hablemos con este otro grupo, traigamos estas ideas, aportemos esto, como que siento que funciona muy, muy guay. No, definitivamente, creo que esa es probablemente de las cosas que pasan aquí, que uno conoce muchísima gente, o sea, yo creo que el grupo de gente que hace educación marina y todo eso se conoce muchísimo. De hecho, probablemente hoy están conectados la gran mayoría de las personas que hacemos divulgación marina, así que saludo a todos ellos que están viendo esta conversación hoy día. Hay muchísimas preguntas, como tú decías, ya tú algo adelantaste de una de ellas, que era cuáles pueden ser las formas de financiar o cuáles son los fondos existentes para educación marina. ¿Cuáles conoces tú que nos puedas decir? Mira, esa pregunta que la mandaron por Instagram, yo estoy pensando un poco en qué proyectos he trabajado yo, que por ejemplo Chile Mar tenía financiamiento como proyección al medio externo dentro de un núcleo. Creo que era Ministerio de Economía quien daba estos fondos. Los núcleos y los milenios son del Ministerio de Economía. Sí, Ministerio de Economía. Pero claro, es un financiamiento que únicamente le pertenece a los núcleos y a los institutos milenios. Luego, por otro lado, postulaciones Explora, que, como decía antes, son 10, 20 proyectos que abren para todo Chile, de todo tipo de divulgación científica. Entonces, siempre están muy reñidos, siempre es complejo, el POL siempre se lo gana a todos, entonces al final todos los demás quedamos pues no. Pero yo siento que son fondos que son un poco difíciles. Luego están los FPA, Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que tienen proyectos chicos de 5 millones, que a veces no da para hacer mucho. Luego están estos que han sacado ahora de 30 millones, que bueno, también son súper reñidos, muy competitivos. Y los otros financiamientos que hay ya son de instituciones extranjeras, de ONGs, como por ejemplo el proyecto que hicimos en Rapa Nui, en Isla de Pascua, con la gente de Pew, que ellos financiaban a través del proyecto que había de creación del área costera marina protegida y la Mesa del Mar. O por ejemplo Oceana, que ha estado invirtiendo en los últimos 2 años y medio en tener proyectitos de educación dentro de cada uno de sus programas y sus campañas.
Pero en el fondo, bueno, antes hablaba un poco con Celeste Kroger, ¿no? Y conversábamos sobre este tema y la realidad es que al final las ciencias del mar tienen relación con todo. Si abre una postulación sobre el empoderamiento de las mujeres, hay un montón de mujeres que trabajan en el mar. Si abren una postulación que es sobre cambio climático, el océano está súper metido en eso. Si al final, o sea, hay mil maneras de darle vueltas para que al final el mar entre en cualquiera de estas postulaciones que se abren. Solo hay que tener como esa visión y creatividad que a mí a veces me cuesta. Y de hecho, por ejemplo, en Océano me costaba mucho porque tenía que transformar la idea educativa en la necesidad de la campaña de la ONG, ¿no? Y a veces es difícil porque uno está tan convencido de que lo que busca es el camino y lo que ya tiene claro es la solución. Entonces, al final hay que ir como moldeándose un poco a eso, ¿no? Adaptar un poco lo que tú quieres y a veces no te lo van a financiar tal cual, pero tienes como que ser abierto y poder buscar la manera. Bueno, de pronto por eso es tan buena la relación que hay con la gente que hace arte, porque ellos tienen una creatividad tan distinta a la nuestra que una unión con ellos perfectamente puede generar un proyecto tan innovador que permite calzar en muchas otras alternativas. Sí, y abrirse a eso, ¿no? A que de repente no son fondos de educación científica o divulgación, son fondos de arte. Y uno hace el libro que querías hacer de divulgación de ciencias del mar, en vez de hacerlo por el Ministerio de Ciencia, por otro ministerio, igual entra. Entonces, como que tener esa flexibilidad, sí. Igual hay otro fondo que me han estado mencionando mucho, que son estos del gobierno regional, que hay algunos que son como 2% para educación. Uno puede ir y tener una reunión con alguien del Consejo Regional, por ejemplo, y ahí de pronto sacar alguna necesidad, porque claro, ellos constantemente están sacando reportes o estrategias de cómo enfrentar las distintas problemáticas. Si uno busca la problemática, por ejemplo, ambiental o escolar de educación, de pronto ahí uno puede aplicar algún fondo regional. Sí, totalmente. Y bueno, ahí también tienes que ir sabiendo llamar a las puertas y que te escuchen y como tener esa capacidad de vender un poco el proyecto, porque cada fondo regional se escribe de una manera diferente, cada una de las personas que lo va a leer tiene una manera de ver esta visión. Entonces, como no son fondos tan estructurados como los otros a los que estamos acostumbrados a postular, tienen toda una pauta que seguir, pero también es como ir viendo un poco qué quiere este gobierno regional, cómo encajar esta idea en lo que ellos buscan, etc. De hecho, mira, nosotros tuvimos en el gobierno en la región de Aysén un proyecto que es el de Litoral Patagonia, que era este proyecto en donde trabajamos con pescadores, se hizo un recetario, hicieron un montón de cosas, y al tiempo en el centro se estaba postulando a uno que era como un poco más de investigación de hacer en el lugar, y el que era de investigación no se ganó, pero este que era como un poco más de educación se ganó, y eso básicamente tiene que ver, yo creo, porque cuando lo postulamos, este que era como más de educación, tratábamos justamente de responder una problemática que estaba en la estrategia regional de innovación de la región, en tanto que claro, el de investigación como que hablaba de la investigación y lo importante que era hacer esta investigación y ofrecía al final un producto basado en la investigación realizada, por lo tanto no respondía a la problemática y ese es como de pronto el egoísmo científico que trata de, yo quiero responder esta duda, esta pregunta, en vez de tratar de resolver el problema de la región, digamos. Sí, que yo creo que cada vez vamos más en esa dirección, de que nos estamos dando cuenta de que este tipo de proyectos individuales que solo buscan, o sea, como que no tienen, no expresa esa conexión con el humano, con cómo me influye a mí, yo para qué quiero saber de esa bacteria, o para qué quiero saber de ese pez, si yo no sé cómo me influye a mí o qué relevancia tiene en mi vida, como que cada vez está como mirando peor esa desvinculación, ¿no? Y exigiendo más que, ok, tu proyecto es fantástico, pero quiero saber cómo le afecta a la comunidad, o quiero saber qué interferencia tiene esto, o tu solución que va a dar. Claro, ya por eso han hasta acuñado todos estos términos de vinculación con el medio, de apropiación de la información y todo eso que es tremendamente relevante. Alguien por ahí nos dice sobre eso también justo que adaptarse a los rayados de cancha que se imponen en la mayoría de los fondos es importante. Claro.
Ya, mira, acá una pregunta que se repitió un par de veces tiene que ver con cómo podemos nosotros incorporar educación marina a nivel de la formación de pregrado. ¿Cómo podemos hacer que todos los que estudian biología y estén en pregrado puedan incorporar esa asignatura, digamos, o ese amor por la educación? A ver, yo creo que, bueno, para empezar, debería haber un ramo que no solo fuera optativo, sino que de alguna manera los estudiantes tuvieran que pasar por él y que fuera un ramo de cómo comunicar, qué te voy a contar, qué has aprendido, qué sé, qué voy a compartir, ¿no? Y que fuera un ramo que estuviera diseñado en comunicar de verdad, no en hacerte un trabajo de cómo yo comunicaría, sino ya voy a comunicar esto a mis compañeros de clase, por ejemplo, ¿no? Y que tus evaluadores sean tus compañeros de clase y que tú tengas que buscar la manera de que ellos se entusiasmen con el tema, de que puedan entender lo que tú les quieres contar, que sea un tema que ojalá ellos no sepan. Entonces yo creo que al final meter estos temas de educación ambiental, como, bueno, la Bea está justo contando que en la Universidad, creo que de Valparaíso, un carito, y creo que la Javi Espinosa también está ayudando en ese ramo, empezar a darle esta opción, ¿no?, a los estudiantes de ciencias, de ver, y en este caso ciencias del mar, de ver un poco cuáles son las herramientas que existen para la comunicación y la divulgación, ¿no? Yo por lo menos durante toda la universidad no tuve opción de tener algo así que me enseñara un poco en la comunicación, y fue después cuando ya llegué a Chile, cuando ya llevaba un año aquí, que hice el magíster en didáctica de las ciencias experimentales. Y mira, Erasmo nos dice también que en la Universidad de Concepción también existe un curso de divulgación y que es obligatorio. Ahora sí. Y bueno, yo hice cuando empecé a hacer el magíster, como que yo no tenía mucha idea, ¿no? Si al final uno que no entiende de educación, solo uno hace cosas como por intuición y empieza a ver qué es lo que le gusta a la gente. A mí me pasa un poco que yo en la universidad como que hubo ratos en los que me aburría tanto que yo cuando dije me voy a dedicar a ser educadora o educadora marina, yo quería ser una buena educadora. Yo no quería ser la típica que se sentaba a dar una charla y que la gente se durmiera. Yo quería que la gente participara, que les interesase el tema, que me hicieran preguntas, que se sintieran cómodos para hacer preguntas sin miedo a equivocarse o a meter la pata. Entonces, cuando conocí a la gente del magíster, que ellos vinieron a ver el proyecto de Chile Mar y dijeron, oye, Yoli, aquí hay mucha didáctica, ¿por qué no te metes al magíster y empiezas a ponerle nombre a las herramientas que usas? Y yo nunca lo había pensado y dije, ya, vale, me parece buena idea, y empecé el magíster y me pareció increíble. Yo decía, wow, esto yo no lo había pensado nunca, pero es verdad. O sea, ¿cómo tú vas a diseñar un taller para la gente sin tener ni idea de qué sabe la gente? Y lo hacemos todo el rato. O sea, todo el rato nosotros decimos, tenemos que contar todo esto y esto es lo que a mí me importa, esto es lo que yo quiero contar y ya está. Y da igual si vas a llegar, o sea, si la gente ya sabe lo que está pasando, o sea, perdiste un porcentaje muy alto de la audiencia los 20 primeros minutos que tú estés haciendo una introducción de cosas que la gente ya sabe. O al revés, partir por temas difíciles sin entender bien en qué punto de conocimiento está la gente, ¿no? Y esto, por ejemplo, que se llama tener en cuenta un poco las ideas previas que tiene la gente, que es un concepto de educación científica, es súper importante porque, por ejemplo, nosotros en un cuestionario que hicimos hace rato, encontramos que creo que te pasé ese gráfico de uno que es del ciclo del agua. Del ciclo del agua, déjame ver cuáles tengo acá. Tú me pasaste varios. Hay uno por ahí. Uno de ideas previas, tú me mandaste uno de trama trófica, por ejemplo. Y no hay uno que pone como ciclo del agua, son unos gráficos de barra. Unos de gráficos de barras, sí. Ah, ya, sí, como aplicadas, déjame encontrarte. Ya. Preconcepción del ciclo del agua. Ciclo del agua, sí. Como que ahí, por ejemplo, ya. Yo creo que todos los que trabajamos en esto pensamos que la mayor parte de la humanidad sabe cómo funciona el ciclo del agua. Todos estamos muy convencidos de eso. Hicimos un cuestionario para ver qué tan conscientes eran de esto y solamente la mitad de la gente contestaba bien una pregunta relacionada con el ciclo del agua, que era ¿de dónde viene el agua de la lluvia? Y la respuesta correcta era
que se evapora el agua de los océanos, pero les costaba esa asociación agua salada con agua de lluvia. Entonces tú cualquier cosa que quieras, por ejemplo, si yo voy a hacer un taller que tenga que ver con acidificación, que tenga que ver con estar lejos de la costa y el río y el agua y la contaminación y la lluvia, si tú no partes teniendo claro cuál es el ciclo del agua, o sea, te puedes perder mucho. Los estudiantes parten ya muy alejados del enfoque que tú quieres. Entonces, para mí eso, por ejemplo, es importante. O, no sé, otra de las fotos que te pasé, está, por ejemplo, esa de la trama, que también, ¿no? Que decimos, vale, vamos a contar el tema de la trama trófica, y nosotros, antes de partir con la actividad, dijimos, ya, veamos qué es lo que piensan los chicos de una trama trófica del mar, porque sabemos que todos han estudiado las tramas tróficas en el colegio, pero ¿qué pasa en el mar? Entonces esta está genial y siempre la llevo a las presentaciones en los congresos porque se me hace muy divertida, ¿no? Como que empieza a estar, por supuesto, el tiburón y el pulpo y el pescado y las algas, pero hay un momento en el que hay comida de pez. O sea, dibujan esas pelotitas de abajo, que ellos dibujan, es como, no sé qué es esto, y lo ponían como comida de pez. Entonces, como que ese choque, ese enfrentarse del estudiante o de la persona que está participando en el taller, enfrentarse a ese vacío de información, es lo que le abre totalmente la mente a que tú entregues toda la información que tiene ganas de entregarle. Entonces, volvemos al principio de todo esto. Si tú no evalúas antes cuál es el público al que tú estás tratando de preparar esta actividad, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué ideas tienen, qué preguntas tienen, cómo... Es muy difícil, y ese tipo de cosas yo antes no me las había cuestionado antes de entrar al magíster. Entonces, volviendo un poco a la pregunta más original de esta conversación del principio, yo creo que dentro de la carrera de biología marina o de cualquier carrera de ciencias que después quiera tener un enfoque en divulgación, sí, debe haber algo de educación ambiental, divulgación científica, pero requiere una preparación un poquito más profunda. No vale solo con tener un taller de educación ambiental donde normalmente es como ver algunos proyectos, quizás salir a hacer alguna actividad al aire libre, pero no se tocan estos temas como, por ejemplo, las ideas previas o todo lo que tiene que ver con indagación real en el territorio, o no sé, o algo que nos trae a todos de cabeza, que es el tema de la evaluación dentro del área no ambiental, ¿no? Sí, mira, ahí para que puedas responder con esta pregunta, hay una pregunta que nos hicieron y que yo creo que permite que desarrolles mucho eso, que justamente tenía que ver como con el tema de cuál debería ser la malla curricular de una carrera que sea de educación marina. Pero aparte de eso, hay como incluir de pronto algo que alguien más dijo, que si debería ser educación en ciencia en general y que uno se pueda especializar en ciencias marinas o una exclusivamente en ciencias marinas. Lo digo porque, claro, cuando uno dice hay un ramo en una carrera que sirve para educación ambiental, para divulgación, claro, es como que esa carrera está al servicio de la otra. Pero ya aquí estamos hablando de cuáles serían las asignaturas obligatorias en una carrera que sea exclusivamente para eso y donde de pronto se sirve de la biología marina, de la ecología. Sí, totalmente. Yo creo que, por un lado, claro, hoy cuando me contaste que te habían hecho esa pregunta sobre cómo sería la malla curricular, yo estaba pensando hoy, ¿cómo sería? Como que primero me costó un montón imaginármelo, como que es tan lejano que existe la carrera de educación marina o no sé, pero después dije, wow, qué guay si eso pasara en algún momento y si yo tuviera que pensar cuáles son las cosas que he aprendido en toda esta trayectoria para poder llegar al punto en el que estoy y considerarme una educadora marina, como que yo creo que lo más importante, bueno, igual que en muchas carreras, pero tener práctica, como hacer cosas, ¿no? Porque la educación ambiental, al final, esta educación marina, es ir haciendo cosas y tener creatividad para, o sea, no tener creatividad, desarrollar creatividad a través de ir haciendo cosas, ir viendo respuestas y encontrando nuevas soluciones y no hay que inventar la rueda, si ya sabemos todos, hay un montón de actividades que están perdidas por la red, que uno empieza a buscar, quiero hacer una actividad de esto y empieza a encontrar una idea, otra idea, y al final junta y lo adapta y está, ¿no? Pero tener la capacidad
de empezar a buscar soluciones rápidamente, eso creo que te lo da la práctica, ¿no? En cuanto a toda la teoría que habría que trabajar en esta malla curricular, vuelvo a lo que contaba antes. Para mí ha sido mucho más práctico todo lo que he estudiado en el magíster, todas esas herramientas de cómo entender el contexto en el que estás, cómo diseñar una actividad de indagación, cómo tratar de trabajar el pensamiento crítico, que es tan difícil, porque el pensamiento crítico, o sea, piensa, déjale al estudiante que piense. Los estudiantes están acostumbrados en las clases, y no solo los estudiantes, también con los adultos, ¿no?, a la respuesta rápida, a que si tú no lo sabes, lo sabe otro, y si no te lo dice el profe, y no se te ocurra decir algo que está mal porque todos se pueden reír o puede ser muy ridículo. Entonces, como que existe una sola respuesta correcta y no es así. Claro. Qué difícil es desarrollar el pensamiento crítico cuando a ti desde pequeño te están diciendo o te están empujando a que respondas muy rápido, no metas la pata. Entonces, como que parar, tener esos tiempos, tomarse esos tiempos con los estudiantes, perder media hora de clase, perder media hora de clase dejando que los chicos piensen y se suelten y se sientan cómodos para poder dar una respuesta que ellos quieran. Como que todo ese tipo de herramientas, para mí por lo menos, han sido mucho más útiles en cuanto a la educación. Y en cuanto al contenido, cuando pienso en la carrera, te digo desde ya que yo no me acuerdo, pero casi de nada de lo que estudié en Ciencias del Mar, y eso, suerte, como que es imposible, es demasiado contenido, ¿no? Y la verdad es que tampoco lo necesito. Yo siento que cada vez que tengo que desarrollar una actividad nueva, yo tengo la habilidad de ir a buscar esa información, ¿no? Y si imagínate que tú, no sé, pues he trabajado en Tortel, Juan Fernández, en Pisagua, en Las Cruces, en Rapa Nui, saberme de memoria todas y cada una de las especies que viven ahí, todas y cada una de las características. Para mí eso nunca ha sido lo importante, ¿sabes? Yo sé que, y yo también enseño eso cuando trabajo con mis estudiantes o cuando creamos estos grupos de guardianes empoderados, como los centinelas del mar, o los chicos con los que hemos trabajado en Tortel, o Jácaro Ribaicaba en su momento, en Rapa Nui, ahí están los centinelas. Como que siempre trabajamos con ellos en que no hay que memorizar 7 millones de cosas, lo importante es saber comunicarlas. Y cuando tú vayas a ir a comunicar algo, darte un repaso, mirarlo en redes, o tratar de desarrollar la habilidad de despertar la curiosidad en la persona que tú tienes enfrente. No en llegar a ser un loro y decir, porque no sé qué, no sé cuánta especie, bla, 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 y no sé qué. Como que eso se pierde, ¿no? Entonces yo creo que a mí, por ejemplo, la carrera, obvio, me sirvió de muchísimo, me sirvió para sentar cabeza, para tener que asumir que tenía que pasar unos exámenes, me sirvió para entender el método científico, me sirvió para entender todas las metodologías que hay en investigación, todas las posibles áreas que hay dentro de las ciencias del mar, que eso para mí fue bacán, ¿no? Nosotros en la universidad decíamos que eres aprendiz de todo, maestro de nada, porque las ciencias del mar tiene tantos palos que tú al final estás viendo las corrientes, el fondo del mar, los animales, las mareas, y cada uno de esos es una asignatura, y cada uno de esos te pide que profundice. Entonces, yo siento que sí, obviamente, si tuviéramos una carrera de educación marina, tendría que haber contenido, pero desde el punto de vista de aprender a buscar este contenido, a ser crítico en la búsqueda, a saber cómo encontrar un artículo que te pueda dar la información que necesitas, etcétera. Pero no a memorizar estos mamotretos que nos han hecho memorizar históricamente en la universidad, a todos los que hemos estudiado ciencia, la mayoría. O sea, de hecho, yo creo que la mejor forma que yo tuve de aprender cosas en la universidad, y claro, yo leía las cosas y probablemente eso me olvidaba después de un tiempo, como tú mismo dices, pero las cosas que yo siempre me acordé son aquellas que alguien me preguntó y yo tenía que explicárselo, y esa persona Claro. decía, no, pero ¿cómo es? Explícamelo de nuevo, y yo tenía que buscar otra forma de explicárselo, entre comillas, más fácil, pero eso hacía que yo terminara aprendiendo más. Y esas cosas, por ejemplo, perduran o perduran todavía, incluso muchos de esos conceptos en lo que yo sé. No fue lo que yo me aprendí así como memorizar, sino todo lo que me obligué a responder una pregunta. Yo creo que esa es la magia igual de la educación marina y la educación ambiental, que los niños salen con unas preguntas súper curiosas, súper interesantes, que te hacen a ti finalmente pensar de una manera distinta para poder responder. O sea, yo de eso te digo 2 cosas. Uno es, si yo no hubiera encontrado con este profe que me llevó a trabajar con las larvas de jaiba, no sé si habría encontrado
la pasión en las ciencias del mar, ¿sabes? Si a mí me hubiera tocado enamorarme de las ciencias del mar solo a través de las clases, habría sido difícil, ¿eh? Porque las clases entretenidas normalmente no te llegan hasta el final de la carrera y yo no tenía empuje para llegar al final de la carrera tal y como iba, con pura matemática, física, química. Entonces, como que es súper importante contar con esos profes que te van enganchando y que te van encantando. Y eso solo lo consiguen, o sea, los profes apasionados, pero son profes apasionados que encuentran también las herramientas de comunicar, porque tú te sientas enfrente de un profe apasionado que habla con puros tecnicismos, que no está atento de su público, solamente está como entusiasmado con su tema, pero no cacha lo que está pasando en otro lado, al final también te pierde. Entonces, no sé, vamos a aprovechar que está Erasmo, por supuesto, en la conversación, y Erasmo Lovers todos como grupos de científicos que encuentran la manera de enganchar a su público, ¿no? Que desde el primer minuto, lo primero que hace cuando llega es tirarte una pregunta que te hace estar en el taller ya queriendo saber algo y ya queriendo responder y queriendo participar, y no de manera incómoda, sino porque lo hace entretenido y está atento de cómo le responde la gente. Entonces eso es bacán, y eso al final es lo que hace que cambie un poquito este chip, ¿no? De contenido y manera de divulgar, etcétera. Sí, mira, ahí hay un par de preguntas que son súper interesantes o comentarios. Ahí Celeste está hablando algo de que si saber dónde encontrar la información y cómo decidir en cuál puedes confiar. Y eso habla mucho de justo lo que estamos viendo ahora. Cómo saber que el que está enfrente tuyo no es charlatán, o que la información que encontraste en redes sociales es confiable y no de pronto es una fake news. Todo eso. Es súper relevante la divulgación para eso. Sí. Yo creo que hay mucha información. Uno empieza como a confiar más en ciertos medios, en ciertas publicaciones, pero hay un montón de información y a veces es muy difícil llegar a encontrar cuál es la información real. Entonces, tener esta capacidad de ir viendo y analizando yo creo que es complejo de desarrollar, pero es cuestión de saber que siempre te va a llegar un montón de información y que no te puedes quedar con la primera que te llegue, sino que tienes que ir viendo, tienes que ir comparando, tienes que ver, por ejemplo, no sé, muchas veces nosotros nos actualizamos de noticias en una corrida de Facebook en la mañana, ya, ¿qué está pasando? Ya pasamos, no sé qué, o en Twitter, ¿no? Pero claro, al final, ¿qué tan sesgados son esas noticias? Pues nosotros seguimos lo que a nosotros nos gusta y la gente que más o menos piensa cercana a lo que nosotros pensamos. Entonces, claro, como que es complejo, pero hay herramientas. De hecho, yo sé que la CELE con la sociedad, creo que es chilena, de divulgación científica, que han hecho algún taller sobre cómo ir seleccionando las noticias, etcétera. La de Achipec, claro. Sí. Sí, ya mira, sí, justamente porque una de las cosas que probablemente pasa es que todos los que hacemos divulgación científica, educación marina, todo eso, generamos mucho ese lazo con los estudiantes, con los chicos, con las chicas con las que vamos trabajando todo el tiempo, pero para el tema de las fake news probablemente el gran problema es que la fake news ya tendríamos que tener como reconocimiento nacional de lo que estamos haciendo, como para que de pronto algunos científicos, algunos educadores sean la persona, la fuente en la que van a confiar los periodistas. El problema es ese, como nuestra llegada está por la base, más bien por los niños, las niñas, por los jóvenes con los que estamos impactando, no hemos aprendido a hacer esa llegada a nivel más nacional. Claro. ¿Alguna idea de cómo podríamos llegar a hacer eso o no? ¿Alguna vez has pensado en eso? No sé, Paul, que al final, ¿cómo consigues tú una ventana abierta creíble? Como, o sea, ¿y qué tan creíble es tu postura frente a otras personas que creen en otro tipo de estudios o de análisis? O sea, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Un país que viene hace rato dividido entre un montón de ideas y aún así, no sé, o sea, vivimos en una situación de pandemia que yo creo que para nosotros es demasiado evidente, pero yo voy a comprar y me encuentro una cantidad de gente en la calle que tú dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué toda esta gente no cree que hay un problema? ¿Y a quién están escuchando toda esa gente, no? Y toda esa gente, no sé, como que siento que
es muy difícil, no sé si tendría una solución para tener una voz. O sea, uno espera, ¿no? Que sea, no sé, pues el Ministerio de Ciencias, por ejemplo, o que las voces salgan de ahí. Y obvio que uno cree en eso. Pero de repente... Claro, el problema es que no es independiente tampoco el Ministerio de Ciencias de un gobierno. Exacto. Entonces, ojalá existieran núcleos que fueran súper transversales a cualquier panorama político, a cualquier situación social, en los que la información fuera, no sé, es que es imposible, es que es imposible, porque al final, o sea, cuando uno habla de naturaleza de la ciencia, uno sabe que incluso los datos del científico, dependiendo de qué científico los evalúe, va a tener una interpretación diferente, ¿sabes? Y aunque eso no debería ser así, y no voy a entrar en un tema de cómo empezar a desmembrar toda la ciencia, pero es verdad, o sea, si tú estás buscando algo súper concreto y miras los datos y quieres, lo vas a ver de esa manera, pero si hay otra persona que toma esos mismos datos, y obviamente los datos siempre van a decir lo mismo, pero la interpretación de esos datos está en cada uno. Entonces, como, no sé, no quiero, no sé, hay una expresión chilena que es no meterse en las patas de los caballos, una cosa así. Sí. Mira, como... hay sobre eso, yo creo que hay dos cosas que yo pienso, y una tiene que ver justamente la educación ambiental, cuando tú impactas a los más chicos, a las más chicas, justamente a esa nueva generación, hace que el trabajo que uno hace finalmente va a ver sus frutos dentro de unos años, no va a ser inmediato. Que esa es una de las cosas que finalmente tenemos que comprender, creo yo. Pero lo otro es que hay una trampa en las redes sociales que conversaba con alguien el otro día, y es el hecho de que tú en las redes sociales sigues a aquellas personas que finalmente piensan muy similar a ti. Por lo tanto, tú igual vives en un mundo ilusorio en el que todos piensan igual a ti. Y claro, si el algoritmo de ofrecerte nuevo o de proponerte nuevos amigos, nuevos seguidores, incorporara pensamientos totalmente distintos al tuyo, diametralmente opuestos, de pronto tú tendrías una realidad verdadera o más aproximada a la realidad. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso, sí. Sí, mira, tenemos otra pregunta que me parece súper interesante y que da para hablar muchísimo. Antes de que pasamos a la siguiente pregunta, me quedé pensando antes en el tema de la malla curricular, que a mí me gustaría también que tú nos dijeras si es que hay algo que tú agregarías a esa malla curricular de la que hablamos, hipotética, y también que la gente que nos está escuchando que pueda decir como qué pondrían ellos en esas mallas curriculares de educación marina. La gente que está trabajando en educación marina y que lleva tiempo metida en este área, ¿qué piensan ellos que podría? Porque me parece una pregunta súper interesante, como ¿cómo formar un educador marino en general? Entonces, solamente para que quede ahí, pasamos a la siguiente pregunta, pero para que la gente lo tenga en mente y escriban lo que quieran, que me parece muy interesante, me gustaría leerlo después. Dale. Mira, lo que yo creo en todo caso es que uno debería, aparte de todo lo que es como enseñar todo lo que es la ciencia, cómo hacer ciencia, uno debería ver un montón de cosas como que tengan que ver con el arte, que tengan que ver con literatura, que tengan que ver con enfrentarse con distintos públicos. Como tú dices, es una que debería tener muchísima zona, muchísimo terreno y hacer actividades no solo con tus compañeros de sala, sino ir de pronto un día a una escuela y enfrentarte con un montón de niños, de niñas que te van a hacer preguntas, porque yo creo que eso es como el miedo que uno debe perder ahí, es como aprender a responder frente a los niños las preguntas que te pueden hacer. O sea, a mí muchas veces lo primero que me preguntan es, ¿tú de dónde eres? Ya cuando respondo de dónde soy, ahí empieza un poco a haber más conversación, pero como que esa pregunta nunca falta. ¿De qué país eres? Una cosa así, porque claro, se nota en el acento. Claro. Pero sí, ¿no? Yo creo que igual uno debería tener como eso, de poder generar incluso cosas como redes sociales, por ejemplo, que hoy en día son tan básicas. Uno debería saber utilizar las redes sociales. Pero otra cosa que a mí me parece súper relevante es que uno debería hacer conversatorios con distintas personas para poder incorporar en todo lo que tú haces el tema de acceso universal
en los materiales, en los productos que tú vas a realizar, tener todo el tema de considerar todo el tema de, por ejemplo, el enfoque de género o todo el tema de parte multicultural. ¿Cómo tú haces un trabajo con distintas comunidades, como por ejemplo con Rapa Nui, de una forma tal en que el producto lo represente a ellos y no al científico que generó la investigación? Es como eso lo que yo de pronto incorporaría. Eso. Les voy a contar una cosa. Nos van quedando 9 minutos, pero... ¡Tan rápido, por favor! Pero con Yolanda lo que dijimos antes es que íbamos a hacer una encuesta, más o menos a este momento. La encuesta es sencilla. Tienen que decir sí o no. ¿Quieren que cuando termine la hora volvamos a empezar el conversatorio? Sí o no. Así que los que quieran responder eso tienen unos 3-4 minutos más para ir respondiendo a eso. Eso, mira, la otra pregunta que te quería hacer es, mira, acá nos dijeron cómo debería ser un enfoque para la educación marina a niños que viven lejos del mar. Ya, súper buena pregunta, porque yo creo que debería ser exactamente igual que los que viven cerca del mar. Yo creo que estamos, muy acostumbrados a que todas las actividades las enfocamos a la costa y todas las actividades tienen que ser en las comunidades costeras, como si la gente que estuviera en el interior no tuviera nada que decir o no tuviera ningún impacto en el mar, como si los ríos no acabaran en el mar y la contaminación de los ríos no acabaran en el mar. Entonces, como que yo creo que al final, como hablamos siempre, ¿no? En estos principios de alfabetización oceánica, que el principio número 1 es un único océano para todos, y el océano influye en el clima, y el océano da forma a la tierra, y el océano... Entonces, como que nos influye de tantas maneras que al final, vivas cerca o lejos de la costa, tú tienes que saber, ¿no? Que quizás la camiseta o la polera que llevas puesta vino a través de un barco que llegó a la costa y que desde la costa te lo llevaron pero como ampliar esa visión, yo creo que es súper necesario e interesante. Y bueno, con respecto a este tema, hay por ahí también un par de gráficos que te pasé, que uno tiene que ver con... hay un gráfico que son 2 gráficos de barra, que es evaluación en el conocimiento de estos principios de alfabetización oceánica en la costa y lejos de la costa, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esto es súper nuevito para nosotros con Celeste Kroger y Adrián Villaseñor de la Universidad de York. Estamos haciendo una evaluación de alfabetización oceánica, que tomamos los datos hace ya un año, nos ayudaron la red de docentes oceánicos, Beatriz, que anda por ahí, Salgado, también nos ayudó a tomar los datos, y estuvimos trabajando para recopilar unos 250 cuestionarios, creo que eran, no sé si eran algunos más, pero por ahí, y cada cuestionario son como 70 preguntas, entonces son súper largos, y cada estudiante nos pasaba sus cuestionarios, y al final lo que nosotros hacíamos es ir agrupando las preguntas por cada uno de los principios que existen dentro de la alfabetización oceánica, ¿no? Que es un concepto que se desarrolla con la idea de agrupar un poco todo este contenido que deberíamos manejar para poder tomar decisiones responsables sobre el mar. Y en estos 7 principios nosotros evaluamos en costa y en el interior. Y tristemente, por ejemplo, uno de los primeros resultados que estamos recién escribiendo este artículo, pero uno de los primeros resultados que hemos podido ver es que la gente que está en la costa, los colegios, ellos entienden mucho, como sacaron un menor puntaje en las preguntas que tenían que ver sobre su conexión con el mar. Y sin embargo, dentro de los chicos del interior, no sé, como evaluando un poco cada una de esas respuestas, nosotros vimos que en la costa no se entendía tanto esta conexión con el mar, y como que al revés, dentro del interior tenían mucho más consciente esta relación. Entonces ahí en el gráfico no se entiende tanto ahora mismo porque las varas están separadas, pero la idea es que podamos sacar lo antes posible este estudio para que sirva un poquito como poder compartir estas ideas y que nos empiecen a servir a la hora de diseñar los programas de educación marina. Ya, bien. Sí, de hecho, lo que te comentaba yo es que nosotros en el proyecto
que estamos trabajando ahora, que es el de Chile Mío, bueno, que es como el proyecto insignia. Nosotros igual hemos estado en esta última etapa trabajando con escolares de Putaendo, que son ya en la cordillera y en la región de Valparaíso, y hemos trabajado con Rapa Nui y con Juan Fernández. Igual es súper interesante el hecho de que el mar para los unos es el día a día. Claro, tú estás todos los días con el mar, tú creciste saliendo a nadar, te subiste a una embarcación desde chico y acompañaste a tu padre que era pescador, tu madre te llevaba a pasear todos los días a la playa. En cambio, para los chicos de Putaendo, que viven en la cordillera, el mar era el paseo de fin de año, del curso, claro, o ir a visitar a un familiar que vive allá y eso. Por lo tanto, para ellos el mar no... Ellos piensan que no dependen del mar. Por eso lo que tú dices es súper importante, hacer una educación que les demuestre a ellos que todo lo que ellos hacen igual tiene un impacto en o sea, yo creo que partiendo de la obviedad de que cada uno es un territorio diferente y que siempre hay que diseñar estos proyectos contextualizando el lugar donde vamos, que no es lo mismo trabajar en Rapa Nui que en Las Cruces, que no es lo mismo Pisagua que Tortel, como que siempre teniendo en cuenta el contexto. Y bueno, hablé, todos los ejemplos que di eran costeros, pero Putaendo, por ejemplo, que también está dentro de nuestro cuestionario, dentro de eso hay principios generales que son iguales para todos, vivamos a 1 kilómetro o a 200 kilómetros del mar, ¿no? Y esos principios son los que hablábamos antes, de que sí o sí va a estar influyendo en el clima, de que sí o sí es un medio de transporte, que parte del alimento que nosotros comemos viene de ahí, que el oxígeno que respiramos viene de ahí. Entonces, al final, poder hacer esas conexiones son súper importantes. Yo creo que no hay que diferenciar más que en el contexto a la hora de diseñar el programa, pero que el contenido y poder hacer que estudiantes y adultos entiendan ese tipo de conexiones es igual para todos los territorios. Sí, mira, han dado varias respuestas a la encuesta que estábamos haciendo, y todavía no he visto ningún no. Ya he visto como 20, 25 sís, así que faltan 2 minutos. Cuando pasen esos 2 minutos se va a cerrar esto. Yo me voy a demorar un poquito porque voy a dejar compartiendo el video que estamos haciendo ahora para poder empezar de nuevo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es volver a entrar al vivo, que se va a activar un minuto, 2 minutos después de que se cierre. Vale. Eso, tenemos 2 minutos. Ahí hay varias cosas que han ido saliendo entre los comentarios, y ya lo vamos a seguir hablando cuando regresemos, para no olvidarnos. Por ahí justo mencionan lo del tema de cómo hacer el tema con investigación con personas que no son escolares, que no están en edad escolar, sino que son adultos, y además de eso, algo de lo que mencionaba ahorita de personas con capacidades diferentes, bueno, que haya que hacer un trabajo un poco diferencial en ese sentido. Así que creo que cuando regresemos vamos a hablar un poco de eso, y vamos a hablar también de Relato Océano, que Genial. Es probablemente una de las cosas que los que no estén aquí y están tan interesados sí o sí deberían ya haberse inscrito. Así que jalón de oreja a los que no se hayan inscrito todavía en Relato Océano. Y bueno, ahí de pronto tienes 2 minutos para ver una forma de que no se te caiga el teléfono de nuevo. Ahí también vamos a ver las nuevas las imágenes que me compartiste, que hay varias imágenes. Ahí vamos a hablar un poco de Centinelas del Océano, vamos a hablar de Tortel y todo lo que has estado haciendo. Vamos a irnos un poquito más a las experiencias de qué cositas hemos hecho, y contar en qué ando ahora como relato, la Red de Educación Latinoamericana para Educadores Marinos, que se viene con todo y que está bacán porque llevamos muy poquito y ya tenemos un montón de gente y está funcionando, y en redes nos va genial, así que quiero contaros de eso también. Eso, los que estén acá, que sean educadores marinos que no son de Chile, igual para que se conecten. Nos quedan 20 segundos de esta primera hora, así que nos vemos en breve. Gracias por estar este ratito. Por ahí hay hartos fans tuyos que se han conectado. Dale. Muchas gracias.